Muy bien, pues vamos a continuar. Las 6:34 minutos, seguimos en directo. Seguimos con los alumnos del aula de debate de la UCO. Seguimos con Pilar Hernández, Juan Gallego, Gonzalo Herreros y Jorge Lucena. Estamos debatiendo la ley del aborto, la reforma del aborto. Antes de continuar la segunda parte, yo creo que es importante leer textualmente uno de los puntos que más polémica están generando respecto a esta reforma del aborto. El anteproyecto de ley señala que el aborto es un delito salvo en dos supuestos: que el embarazo sea fruto de una violación, alegable en las 12 semanas, y que genere un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, alegable en las primeras 22 semanas. Desaparece, por tanto, el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida que con una u otra formulación ha existido durante 3 décadas. Yo creo que es uno de los puntos que más polémica está generando. Por lo tanto, una malformación fetal, ¿consideráis vosotros de que se debería de no ser tan estricto como va a contemplar, o no es tan estricto como pensamos esta reforma de la ley? Quiero decir que esta no es la primera vez que la ley se pone de parte del concebido, porque si examinamos todo el derecho sucesorio del Código Civil, no hace falta ni siquiera, no habla en ningún momento ni de plazo, ni de que sea independientemente de la madre. Se entiende que hay que proteger los derechos del posible heredero si el padre ha muerto. Y no habla en ningún momento ni de límites ni de nada, con lo cual estamos diciendo que si el bebé que viene al mundo va a tener dinero, es protegible desde que está concebido, pero sin embargo el resto de fetos no son protegibles. Esto tendríamos que examinarlo. Porque al final lo que estamos diciendo, que Jorge ha hablado de religión, yo no voy a entrar a hablar de religión, en cualquier caso la religión siempre a todos sus afectos les va a decir lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, funciona así, no es una cuestión en la que tenga que entrar el Estado. Lo que nosotros veníamos a decir es de dónde tiene que estar la ley y qué tiene que defender la ley. Y resulta que es que en nuestro ordenamiento ya se pone de parte del feto si es susceptible de recibir derechos sucesorios. Con lo cual, ¿cómo vamos ahora a decir que solamente es protegible si el bebé que van a hacer va a recibir dinero? Oigan, es que esto hay que planteárselo. Esta ley, como yo decía, ha devuelto coherencia. Y por otro lado, en el sentido de lo que apuntabas tú, pues a lo mejor es que tampoco tiene el Estado que meterse a decidir qué persona tiene derecho a vivir en base a qué taras físicas o qué taras psíquicas trae, porque a lo mejor eso no es la labor del Estado. Entonces, ¿tú propondrías que fuera prohibido el aborto en todos los casos? No, que se regule en ciertos supuestos. Si hay riesgo para el feto, pues sí, lo que está regulado. Si hay riesgo para la madre, desde luego. Si es fruto de una violación, me parece un supuesto que tiene todo el sentido del mundo. Pero es que yo no sé si quiero estar en un Estado que se crea con la capacidad para decidir quién tiene que vivir y quién no. Es que esa idea me parece peligrosa, me parece rechazable. Y si quieres vivir en un Estado que se meta en los hogares y les diga a las familias cómo tienen que vivir, ¿no? Porque al final, lo que comentábamos antes un poco en el descanso, que los sistemas capitalistas, ¿no? Los liberalistas, lo que proponen precisamente es que el Estado intervenga lo menos posible en la vida personal de las personas, que las personas se autorregulen por sí mismas. Entonces yo no entiendo cómo esto cuadra con la propia teoría liberalista, que yo no comparto, pero bueno. A mí en cualquier caso, la ley, vuelvo a repetir que yo en mi opción personal estoy en contra, pero en cualquier caso creo que la ley no responde a una realidad lógica. En primer lugar, si esta ley viniera acompañada de una acción preventiva, es decir, de una educación sexual madura, lógica, a los jóvenes, que muchas veces es que confundimos educación sexual con que salgan preservativos y escenas de sexo en las películas. Eso no es educación sexual, eso es libertad sexual, lo que sea, pero eso no es educar de verdad. Pero es que luego si ves como en muchos colegios, por cierto también en muchos privados concertados, se hace una educación sexual muy descafeinada y muy mal llevada en ese sentido. Creo que no hay una madurez, en España no tenemos una madurez de una educación sexual solvente y coherente, por un lado. Y luego por otro, vamos a plantear alternativas al aborto, que no las hay. Estoy pensando en dos opciones.
Una opción es de que a los padres que no quieren ser padres porque no pueden por recursos económicos se les den facilidades. Por ejemplo, una amiga mía ha sido recientemente madre en República Checa, tiene 3 años de permiso maternal. En Finlandia se les da a cada padre, un mes antes de nacer el retoño, se les da un equipo lleno de pañales, de ropa, de cuna, tal. Eso sí es proteger los derechos de los niños. Y ahora, imaginando el segundo caso, que es que esos padres no es que no pueden hacerse cargo de esa criatura, sino que no quieren. Por ejemplo, en España los trámites para adoptar niños españoles son muy complicados y muy caros. Entonces, resulta que yo no quiero tener mi hijo porque no puedo, pero el Estado no me ayuda. Además, no quiero tener mi hijo porque es que no lo quiero tener, pero mi moral me permite abortar. Bueno, pues te tragas también al niño porque el Estado no articula ninguna manera solvente de que ese niño pueda recibir una familia que sí que lo necesite, que sí que quiera darle cariño, que quiera darle cobijo y una familia para sostenerlo, ¿no? Entonces, claro, creo que una ley que reprime, o que puede ser que reprime el aborto, digamos, de alguna manera, para proteger los derechos de un no nacido, creo que tiene que venir acompañada de muchas más medidas sociales que sí que representen unos derechos de los niños por nacer, ¿no? Entiendo yo. Pero una cosa, que tenemos que distinguir en primer lugar lo que es una libertad de lo que es un derecho. Una libertad es un acto, es decir, yo tengo libertad para hacer tal, incluso un crimen es un acto de libertad. Absolutamente. Entonces, cuando el Estado decide regular o proteger una serie de cosas porque le da importancia, pues sí se tiene que meter, como tú has dicho, se tiene que meter en las casas y en los hogares y prohibir cosas. En la época de Alemania, durante el genocidio judío, que también había un lobby que decía que algunas cosas no eran personas, pues se escribió una cosa que decía... se escribió al principio vinieron a por los judíos, pero yo no era judío, así que no me preocupé. Después vinieron a por los comunistas, pero yo no era comunista, así que tampoco me preocupé. Después vinieron a por los católicos, pero yo no era católico, y así que tampoco me preocupé. Después vinieron a por mí, lo que pasa es que ya era demasiado tarde. Es decir, tenemos que protegernos... Bertolt Brecht era a favor del aborto. ¿El qué? Bertolt Brecht estaba a favor del aborto. ¿Quién? Bertolt Brecht, el autor de esa poesía. Ah, pues mira que bien. Perdona. Bueno, y después también he hablado de lo que hemos hablado antes sobre el supuesto de malformación y de violación. Yo creo, como he dicho antes, que es una discriminación. Es decir, yo no puedo decir que una persona con síndrome de Down, con una minusvalía, con una discapacidad, es abortable y yo no, o una persona normal, ¿no? Es que, vamos, es ilógico. Sí, que añado algo que se me ha quedado en el tintero, que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que éste sea, y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar. A mí eso, sinceramente, me parece retrotraernos a, de verdad, a tiempos muy oscuros y a la barbarie. Yo creo que, de todas formas, hay que pasar un control médico. Y esto que él dice, perdona, que usted dice, para mí nos hace darnos cuenta de que no es una reforma sanitaria, que no es una reforma que vaya intentando mejorar las condiciones de vida de la mujer, es una reforma profundamente ideológica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consultamos a las instancias mejor documentadas, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice de la actual reforma del aborto? La condena, dice que va a aumentar la mortalidad femenina, dice que en 1976 se producían 100.000 abortos clandestinos en los que morían entre 200 y 400 madres, y que a raíz de las nuevas reformas del aborto modernas que están en toda Europa, esta tasa pasó a ser del 0,6 por cada 100.000 mujeres. Y además argumentan que los abortos clandestinos han aumentado en los últimos años del 44% al 49% de todo el mundo. Es decir, que es una reforma que en vez de intentar limitar que esta tendencia alcista vuelva a la baja, lo que promueve es que cada vez siga aumentando. Pero, Jorge, Entonces, no, pero es que la Organización Mundial de la Salud, que debería ser nuestro referente sobre lo que sobre una reforma que es profundamente sanitaria, que debería serla, dice que la desaconseja profundamente. Y no solo la Organización Mundial de la Salud, vemos lo que son los diferentes representantes europeos. Bueno, dentro del propio partido del gobierno, Celia Villalobos, tanto como Cristina Cifuentes, se muestran en contra. Marine Le Pen, del Frente Nacional Ultraderechista de Francia, dice que ella no la aplicaría en Francia. En Europa la condenan tanto Francia como Gran Bretaña, como Italia, como Bélgica. Y es más, están haciendo un documental demostrando la barbarie de esta reforma. ¿Dónde deja esto, por ejemplo, otro tema que nada tiene que ver, que es la marca España? Cuando a nosotros se nos está poniendo en Europa como bárbaros, porque es realmente una reforma bárbara, toda esa palabrería banal que nos dicen, ¿no?, de la marca España, del progreso, ¿dónde queda cuando se aceptan presupuestos como estos? De que un niño, por muy deformado que venga, tiene que nacer obligatoriamente. Jorge, en primer lugar, la Organización Mundial de la Salud es un órgano politizado. Yo no voy a tener eso como referente para algunas cosas, pero yo creo que somos personas con criterio propio para pensar por nosotros mismos en esos aspectos.
Después, en segundo lugar, lo que se ha dicho de la marca España es que yo creo que, bueno, es una labor del gobierno y además está en el programa electoral, así que si incumpliese, pues estaría... Es que sería otra promesa más incumplida, pero bueno... Yo a eso quiero decir más. Primero, el programa electoral del Partido Popular no viene esta reforma, viene que reformarán la ley, no qué reforma iban a ejecutar, punto 1. Punto 2, yo, de manera, creo que de muy mala estrategia por parte del gobierno, vamos a ver, en la polémica con la ley de Rodríguez Zapatero era la cuestión de las niñas con 16, 17 años. Leche, reforma eso y ya está, y no te metas en más fregado. Es decir, si realmente lo que a todos nos causó una impresión y de alguna manera vimos que era un ser más papista que el Papa de la ley de 2010, era que leo que en el apartado cuarto del artículo 13, que en el caso de las mujeres de 16 y 17 años el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas. Yo también entiendo que eso era algo que no era necesario, es decir, además si las personas tenemos plenas facultades legales con 18 años, ¿a qué viene a ampliar en 2 años más esa juventud? Entonces, si eso era el objeto de verdad de la polémica de la ley, pues reforma ese punto y ya está. Entonces yo entiendo que el gobierno se ha metido en unas camisas de 11 varas que no le llevaban a nada y volviendo a eso, yo también creo en proteger el derecho a la vida, pero por las estadísticas vemos que una ley de aborto restrictiva no es proteger vida, es poner en riesgo vida de las mujeres. No se va a abortar menos porque se prohíba más el aborto. Esa es la conclusión. Vale, pero según este criterio, por ejemplo, también tenemos que legalizar el consumo de cocaína, ya que no habría cocaína adulterada en las calles. Tendríamos que abrir un carril, tendríamos que abrir un carril en las carreteras. Con eso sí estamos muy bien educados. Vale, tendríamos que abrir un carril en las carreteras para que los conductores borrachos pudiesen conducir. Pero que se ha hecho una política, pero que se ha hecho una política de educación vial muy buena. La polémica del aborto no es, la polémica de aborto es si un concebido es una vida o no una vida. Si es una vida, o si incluso se dudase de que fuese una vida, es fundamento ya suficiente para proteger esa figura. Entonces, si se considera, o si incluso se duda de que es una vida, pues es que no hay otra alternativa, es que tendríamos que protegerlo. Pero que la educación salva más vidas que las leyes, eso es así. Pero ¿No pensáis que son leyes o reformas polémicas para levantar polémica tanto con este gobierno como los anteriores, para despistar un poco? Una cortina de humo. ¿Pensáis que puede...? Porque cuando toda la ciudadanía muestra... En su caso el PP ha elegido un mal momento, que decir, porque ahora que la cosa se recupera, creo que no es un buen momento. Gallardón, esto en este gobierno, en el anterior gobierno también había leyes polémicas. Sí, vivían ¿No ahí, pensáis que esto es un poco una estrategia política para tenernos entretenidos a la ciudadanía? Yo sinceramente no lo pienso. Pienso que las cortinas de humo se ven. Creo, por ejemplo, que el tema de Cataluña es una cortina de humo, no creo que exista ahí realmente un problema, pero creo que esto es una reforma muy ideológica, una reforma que responde a los principios del Partido Popular y a los diferentes lobbies, porque yo sí que lo creo, que están detrás del Partido Popular, ¿no? Y concretamente a los lobbies más reaccionarios de la Iglesia. Concretamente, y sé que mi compañera Pilar me va a considerar un demagogo, pero lo voy a decir, me parece increíble que aquí le estemos dando más peso a la Iglesia que a las mujeres, cuando es la Iglesia en nuestro país la que fue responsable del robo de niños, cuando es la Iglesia aquella que ha estado encubriendo sistemáticamente, denunciada por la ONU hace escasamente una semana, el abuso a menores en toda Europa. Es decir, cuando esto ha sido el sistema de la Iglesia Católica, me parece increíble que se le dé más potestad para decidir tanto sobre los niños como sobre la familia a los curas que a las mujeres. Para mí, que un cura defienda la familia es como que un sordomudo defienda el sonido estéreo. Me parece muy gracioso, es decir, yo no creo que se pueda discriminar así a la Iglesia, porque si andamos con la Iglesia es un lobby, tenemos que han hecho esto, oye, ¿por qué no discriminamos también al Partido Comunista, que ha mandado tanta gente a los gulags en la época soviética? Pues, ¿por qué no? Oye, es que me parece, esos razonamientos... La pregunta es ¿quién no lo ha criticado? Es decir, Izquierda Unida, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de los comunistas aquí en España, criticó profundamente el tema de los gulags. Izquierda Unida... Oye, y la Iglesia también ha criticado las barbaridades que ha hecho. Pero no le da los documentos a la ONU, por lo que la ONU le ha presentado ahora una querella. Pregunta para los cuatro. ¿Fomentará el aborto clandestino esta reforma de ley? Sí, sí, lo fomentará. Es verdad, es que no voy a... Yo creo que la cuestión es lo que apuntabas tú, que es una cuestión de educación. Y a lo mejor es que nos hemos equivocado en convertir el aborto en un derecho. Yo es que de verdad no quedo en mi asombro. Es una barbaridad esta ley, pero una sociedad que decide que no quiere tener niños con síndrome de Down no es una barbaridad. Pero una sociedad que decide
que no es digna de protección la expectativa de vida, que al fin y al cabo es el bien jurídico más importante que se puede proteger, porque si no estamos orientados a la vida humana, ¿a qué vamos a estar orientados? Eso sí es una barbaridad. De verdad, es que no entiendo... Yo digo lo mismo que decía José Luis San Pedro, cuando esto es una anécdota que contaba en televisión, que decía en el año 81 fueron un grupo de jóvenes a pedirle firmas contra la ley del divorcio. Y él comentó, ¿qué pasa, que nos van a obligar a divorciarnos a todos? Claro, no, es que esta ley no obliga a nadie. Vamos a ver, la ley del aborto es que realmente partimos de un principio jurídico erróneo. Pero, Gonzalo, son leyes de despenalización de ciertos casos del aborto. La diferencia está en la decisión. Es que las personas que se divorcian, la mujer, el hombre, quien se divorcie, tiene opción a decidir. Pero vamos a ver, es que a mí esta ley, a mí ninguna ley me va a decir que yo aborte voluntariamente, porque yo no quiero abortar, o en el caso de mi pareja o mi hija si la tengo algún día. O sea, es que a mí nadie me va a obligar a abortar, porque yo no quiero abortar, porque yo no voy a proponer que la gente aborte. Ahora bien, quien en conciencia quiere hacerlo o no le quepa otra opción, porque no va a poder hacerlo. hacerlo. ¿Pero por qué? Es que ese es el problema. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú apuntabas, que evidentemente tiene que haber, junto con este proyecto de ley o junto con esta idea, una instrumentalización que ayude a las familias con problemas socioeconómicos, que potencie el sistema de adopción. Evidentemente estoy de acuerdo y tiene que hacerse, pero lo primero es empezar por el principio, y tú tienes que empezar determinándote a favor de la vida. Es que, Pilar, a lo mejor este no es el principio. A favor de la vida. ¿Y quién determina cuándo empieza la vida? Vale, es que a mí eso lo habéis repetido varias veces, pero ¿quién ha dicho que la vida es cuando se juntan dos células? La expectativa de vida, si te vale, parece ¿cuándo mejor. empieza la vida? Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la pregunta? Mire, durante el embarazo se hace una serie de pruebas para ver si el feto, si el bebé viene con malformaciones, con enfermedades. Supongamos que esas pruebas médicas que se hacen salen positivas, el bebé viene con malformaciones, que será dependiente 100% o en el 90%. ¿Se debería de tener Yo quiero responder esto con una pregunta. ¿Se debería de realizar ese nacimiento? Pues voy a responder esto con una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, un caso particular, está un padre tuberculoso y una madre sifilítica. Tienen 4 hijos. El primero ha salido ciego, el segundo murió por no me sale el nombre ahora mismo. El tercero sordomudo y el cuarto tuberculoso. Tiene un 5.º hijo, con todas las probabilidades. ¿Ustedes Sí, creo que es Beethoven, ¿no? Es Beethoven, exactamente. Yo quiero decir una cosa, que es que... Pero ¿cuántos casos como Beethoven hay? Sí, yo sí quiero decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con el ministro Gallardón en una cosa. Yo tendría un hijo síndrome Down, yo tendría un hijo deficiente. Quien no quiera tenerlo, que no lo tenga. No, pero es que el problema no es que tu hijo tenga síndrome de Down, porque a mí se me ocurren muy pocas personas que teniendo un hijo con síndrome de Down no lo quisieran, pueden que incluso lo quieran más. De hecho, las familias que conozco que tienen niños con este tipo de problemas, prácticamente lo ven como una bendición. El problema no es ese. Sí, antes de que venga, el problema es que no, pero el problema es que tú no tienes con todas las tuyas que la sociedad, cuando tú faltes, vaya a hacerse cargo de tu hijo y que vaya a estar bien. Entonces, esa es la respuesta que tiene que dar la sociedad, y no tiene que venir diciendo, no, eliminamos el problema de raíz, usted no lo tenga y así la sociedad no tendrá que hacerse cargo de él cuando usted no pueda mantenerlo. A mí lo que sé que nos vamos a repetir un poco, pero... Rápidamente, estamos sin tiempo. A mí me asombra que los mismos que ponen el grito en el cielo porque se pueda abortar, dejen a la tercera parte de los niños españoles en la pobreza, como he dicho antes, recorten la ayuda de la dependencia, digan que a los niños a partir de 3 años sí pueden vivir en la calle, y dejen, por ejemplo, a la población de África, le digan que no usen condón aunque haya una tasa altísima de SIDA. Es decir, ¿dónde está la preocupación por la vida? ¿Dónde está ese respeto? Si permiten que en África mueran por SIDA, si permiten que los niños vivan en la calle, si recortan las leyes de dependencia de síndrome de Down y de personas con parálisis cerebral como de otros tantos en todos casos. ¿Dónde está ese respeto? Porque yo no lo veo. Tiempo. Última ronda para exponer lo que quieras. Las conclusiones, lo que quieras decir, lo que quieras añadir. Juan, mi conclusión es que yo estoy a favor de la vida, es decir, la vida lo concibo en todas sus formas, ya sea el concebido o ya sea una persona nacida. Por tanto, partiendo de esa premisa de respeto a la vida y de esa concepción que se tiene, incluso si hubiese duda, daría lugar a un fundamento para protegerlo. No se puede permitir el aborto en ninguna de sus formas. Es verdad que esto daría lugar a abortos clandestinos, daría lugar a pero... Oye, si partimos de ese valor y de esa premisa, es que no hay justificación ninguna para permitirlo. Pilar Hernández, última ronda. Yo quiero vivir en una sociedad que no afronte los problemas quitándolos de raíz y pegándoles una patada, una sociedad que los mire de frente, que sepa claramente qué es digno de protección y qué no lo es, y que evidentemente ojalá tenga los medios, instrumente los medios para que si yo tengo un niño con problemas pueda estar confiando en que esa sociedad se va a hacer cargo de él o me va a prestar las ayudas. Pero en cualquier caso, lo que yo creo que resume perfectamente el tema es que el fin no justifica los medios, y si hay problemas económicos y si hay una situación complicada, eso no
justifica que la ley le dé la espalda a la expectativa de vida para que tú no insistas en que es vida. La expectativa de vida me parece suficiente como para que la ley se ponga de su lado. Muy bien, Gonzalo Herreros. Bueno, yo resumo con un caso que me tocó en su momento muy de cerca, más de lo que puede parecer. Una persona de mi entorno tuvo un aborto natural, es decir, bueno, no exactamente eso, un niño que nació prematuro y que al poco tiempo, no tenía ni siquiera 6 meses, falleció en la incubadora. Y a esa persona nadie la acompañó en el sentimiento, nadie le dio el pésame, nadie se condolió de ella. ¿Por qué? Porque no era una persona. Y la madre que había perdido ese niño lo sintió como si se le hubiera muerto un niño de 15 años. Es decir, tristemente, nos guste o no, a la sociedad no acabamos de ver a los no nacidos como personas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero quienes no opinen como yo, creo que deben de tener al menos la posibilidad legal de hacerlo con garantía, porque creo que la sociedad no debe ocuparse de lo que debería ser, sino de lo que es. Muy bien, Jorge Lucena, punto y final. Muy rápido, por enumerar un poquito lo que ha salido, estoy a favor del aborto y de la legalización porque está demostrado que reduce la mortalidad de las mujeres, porque ha sido un avance en la lucha de las mujeres, porque la mayoría de los países desarrollados de Europa, que están desarrollados, tienen leyes que permiten el aborto, y sinceramente creo que si hay una frase muy famosa de Kennedy Florence, que fue una abogada feminista y luchadora por los derechos civiles de Estados Unidos, que decía que si los hombres pudieran quedar embarazados, el aborto sería un sacramento. Yo creo sinceramente que esto no es sino los coletazos de un sistema patriarcal que se resiste a quitarle las garras de encima a las mujeres. Las mujeres tienen que tener derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. ¿Le gusta a quien le guste? Muy bien, pues hasta aquí llegamos. La ley del aborto, la reforma del aborto, han sido las exposiciones que nos han hecho los alumnos del aula de debate de la UCO. Un tema que se nos ha quedado corto en el tiempo, que da para mucho más y que, bueno, espero que ustedes hayan compartido y hayan escuchado las diferentes opiniones que hemos vertido sobre la mesa de este programa de debate. Como decimos, un tema que da para más, hasta aquí llegamos y espero que, bueno, que hayan estado con algunas opiniones y hayan reflexionado sobre este tema tan complejo y tan complicado. Hacemos otro alto en el camino y regresamos enseguida. Hasta ahora.